Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Voy a compartir pantalla. Vamos a ver el nuevo trabajo. Bueno, el trabajo 8 se divide en dos partes. La parte uno se entrega el viernes 18 y la parte 2 se entrega el viernes 25. Bien, acá le puse en rojo parte uno, que comprende la parte uno estos tres puntos, 53, 54 y 59, el 82 y el 93. Hasta acá la parte uno. Después acá le puse parte 2 en rojo y todo este punto completo es la parte 2. Eh, yo en la primera clase de Zoom les dije a los chicos que hagan estos tres puntos para el miércoles 16, porque hasta acá se llegó a explicar la primera clase. Después yo en la siguiente clase, que va a ser justamente el miércoles 16, voy a explicar el 82 y el 93 para que el viernes puedan entregar el trabajo en la primera parte. Y después en las otras clases vamos a ver la segunda parte. Bueno, entonces empiezo a explicar. Nosotros en el trabajo 6 y 7 vimos fracciones, todo lo que es fracciones, y ahora lo que nos falta ver son expresiones decimales. Las expresiones decimales son los números con coma, ¿sí? Entonces, las fracciones con las expresiones decimales forman todo el conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces nos falta ver esa parte para poder terminar. Bueno, acá dice que una fracción representa una relación entre dos cantidades. Y hay un problema que muestra como ejemplo esta definición. Agustina quiere pintar las paredes de su casa. Para lograr el color que le gusta, mezcló 2 potes rojos con 5 amarillos. ¿Cuál es la fracción que representa la relación entre los potes rojos y amarillos? Bueno, acá dice, la fracción 2 quintos indica que cada 2 potes rojos se deben utilizar 5 amarillos. Bien, entonces, cada 2 potes rojos, que es el numerador, se necesitan 5 amarillos, que es el denominador, para lograr el color que quiere Agustina para pintar las paredes de su casa. Entonces, la fracción representa una relación. Bueno, sigamos. La definición de fracción, acuérdense que es una división entre dos números, ¿sí? O sea, la línea de fracción es una división. Entonces acá dice, si se efectúa la división entre el numerador y el denominador de una fracción, el cociente que se obtiene es la expresión decimal de la fracción. O sea, si yo divido el numerador con el denominador, hago la división, me va a dar la expresión decimal, o sea, me va a dar el número con coma, que está formada por una parte entera, que es el número que está delante de la coma, y una parte decimal, que es el número que está detrás de la coma. Bueno, y acá tenemos tres ejemplos. Bien, tenemos tres ejemplos que como dije recién, para pasar de fracción a expresión decimal, eh, lo que tengo que hacer es dividir. Entonces vamos a ver cómo se divide. 5 dividido 10. Todas estas cuentas en el trabajo le tienen que estar, ¿sí? Todas las divisiones. Bueno, ustedes verán que el 5 es más chico que el 10, ¿sí? O sea, el dividendo es más chico que el divisor. Esto no puede ocurrir, o sea, yo no puedo dividir si pasa eso. Entonces, ¿yo cómo soluciono? Bueno, cuando pasa esto, que este es menor que este, pongo 0, y le agrego un 0 al dividendo. Y ahora sí, el 50 es más grande que el 10. Entonces, lo puedo dividir. Al 10, si lo multiplico por 5, me da justo 50, entonces queda como resto 0. Entonces da 0,5. ¿Bien? Entonces, la fracción 5 sobre 10 es lo mismo que decir 0,5. Y se lee 5 décimos, ¿sí? Tanto la fracción como el número decimal, ¿sí? Como el 5 está en el primer lugar después de la coma, se le dice décimo.
5 décimos. Bien. Eh, lo mismo va a pasar con el segundo de acá. Vamos a ver. 5 dividido 100, vamos a hacer. Bueno, pasa lo mismo que el anterior. El 5 es más chico que el 100, entonces no lo puedo dividir. Entonces lo soluciono poniendo 0, y acá agrego un 0. Pero ¿qué pasa acá? El 50 sigue siendo más chico que el 100. Entonces agrego otro 0 acá y otro 0 acá. Y ahí me queda que el 500 es más grande que el 100. Y ahí sí soluciona el problema. Entonces al 100 yo lo puedo multiplicar por 5, me da justo 500 y queda el resto 100. Entonces fíjense que la segunda fracción da 0,05. Eh, que bueno, se lee como 5 centésimos, ¿sí? Bien, porque el 5 está en el segundo lugar después de la coma. Bien, entonces cuando está en el primer lugar es décimos, en el segundo lugar centésimos y en el tercer lugar, que pasa en el tercer caso, se llama milésimos. Bien, si hago 5 dividido 1000, voy a llegar a este resultado. Bueno, las fracciones que tienen como denominador 10, 100 o 1000 se las llaman fracciones decimales. ¿Sí? Fracciones decimales. ¿Bien? Y a los números con coma se los llaman expresiones decimales. ¿Bien? Bueno, y acá podemos ver una cosa. Acá si yo observo, veo que hay un número después de la coma. Y si observo el denominador, hay un 0, solamente un 0 en el denominador. Fíjense en el segundo. Hay dos números después de la coma. Y en el denominador hay dos ceros. En el tercero hay tres números después de la coma. Y en el denominador hay tres ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de decimales que yo voy a tener, ¿sí? O sea, la cantidad de números que voy a tener después de la coma, depende de cuántos ceros hay en el denominador. ¿Sí? Es una manera de poder anticipar cómo va a ser el número. Bueno, el denominador de una fracción decimal es lo que acabo de decir. Tiene tantos ceros como lugares decimales tiene la expresión decimal que le corresponde. Es lo que acabo de decir en voz alta. Bueno, hay dos tipos de expresiones decimales. ¿Sí? Está la expresión decimal finita y la expresión decimal periódica. Entonces, una fracción irreducible, ¿sí? Irreducible quiere decir que no se puede reducir más, o sea que no se puede simplificar más, tiene una expresión decimal finita. ¿Sí? Finita quiere decir lo contrario a infinita, ¿sí? O sea que tiene un fin. ¿Bien? O sea, es un número exacto, que yo puedo llegar fácilmente. Bueno, entonces tiene una expresión decimal finita cuando los factores primos del denominador son potencias de 2, de 5 o de ambos. ¿Qué quiere decir? Yo miro estas tres fracciones que tengo acá como ejemplo. Si el denominador está en la tabla del 2 o del 5, quiere decir que cuando yo hago la división me va a dar una expresión decimal finita. Entonces, el denominador acá 2 está en la tabla del 2, entonces me va a dar una expresión decimal finita. Acá el 25 está en la tabla del 5, me va a dar una expresión decimal finita. Y acá el 8 está en la tabla del 2, me va a dar una expresión decimal finita. Entonces, eh, vamos a ver. Fíjense que tienen que ser potencias de 2. ¿Sí? O sea, puede ser potencia de 2, ¿qué quiere decir? Que puede ser 2, 4, 8, 16. ¿Sí? No la tabla del 2, sino las potencias de 2. Estas son las potencias de 2. ¿Y las potencias de 5 cuáles son? 5, 25, 125. ¿Sí? A potencias me refiero a 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Bien? Y acá dice de ambos, fíjense que 2 por 5 es 10. ¿Sí? Así que pueden ser potencias de 10 también. Pueden ser 10, 100, 1000. ¿Sí? Bueno, tienen que ser potencias de estos números para que
la expresión decimal sea finita. Bueno, fíjense que acá, al hacer la división, yo, por ejemplo, de 3 medios pasó a 15/10, amplificando. ¿Qué quería decir amplificar? Multiplicar. ¿Sí? Yo, ¿por cuánto multipliqué para llegar al 10 y al 15? Bueno, si se fijan bien, multipliqué por 5. ¿Sí? Eso es amplificar. Entonces, 3 por 5, 15, 2 por 5, 10. Y este, como tiene denominador 10, es la fracción decimal. ¿Sí? O sea, pasé de la fracción irreducible a la fracción decimal. Y si yo divido, 3 dividido 2 o 15 dividido 10, es lo mismo porque son equivalentes, me va a dar 1,5. ¿Sí? Si divido como hicimos en el paso anterior. Bueno, y lo mismo pasa con estos dos de acá. Bueno, entonces, existen fracciones que no se pueden escribir como fracción decimal. ¿Sí? O sea, que tengan denominador 10, 100 o 1000. Y por lo tanto no tienen una expresión decimal finita. ¿Sí? Bueno, entonces 2/9 no tiene una fracción decimal equivalente, porque uno de sus factores primos, el 3, no es potencia de 2 ni de 5. Por lo tanto, 2/9 es una expresión decimal periódica. ¿Qué quiere decir? Yo la fracción 2/9 tiene denominador 9. El 9 no es potencia ni de 2 ni de 5. ¿Sí? Es potencia de 3. ¿Sí? 3 al cuadrado me da 9. Bueno, cuando es potencia de 3, ¿sí? Quiere decir que es una expresión decimal periódica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir periódica? Bueno, vamos a hacer la división. Yo voy a hacer 2 dividido 9. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el 2 es más chico que el 9. Entonces, ¿cómo hacía? Pongo 0, y agrego un 0 acá. Y ahí sí puedo. Entonces, si yo multiplico por 2 al 9, me queda 18. Y sobraría 2. ¿Cómo se sigue la división? Bueno, bajo otro 0. Si multiplico por 2 al 9, me queda 18. Y sobra 2 de nuevo. Bajo otro 0. Si multiplico otra vez por 2 al 9, me queda 18. Y otra vez sobra 2. Bueno, y esto sigue. Siempre va a pasar lo mismo. Acá van a aparecer todos 20 y acá yo voy a poner todos 2. ¿Sí? Entonces este 2 se va a repetir infinitamente. Nunca va a terminar. Va a ser 0,22222 infinito. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, yo si el 2/9 lo divido, ¿sí? Me va a quedar así, 0,2222, puntos suspensivos, porque sigue infinitamente. Y fíjense cómo lo puedo expresar, para que sea más fácil. De esta manera. 0,2 y el 2 tiene un arquito arriba, una pancita. ¿Qué quiere decir ese arquito? Que el 2 se repite periódicamente, o sea, infinitamente. ¿Sí? Así lo puedo escribir. Yo al número que se repite infinitamente le pongo ese arquito. Entonces esto es una expresión decimal periódica. Fíjense lo que dice acá. Se puede seguir dividiendo infinitamente. La expresión tiene infinitas cifras decimales periódicas. ¿Bien? Bueno, esos son los dos tipos. Bueno, esta es la teoría. Vamos a ver la ejercitación. Bueno, en el punto 53 dice, escriban la expresión decimal que corresponde a cada fracción. Bueno, la expresión decimal que corresponde a cada fracción es dividir todas estas fracciones. ¿Sí? Acá 1 dividido 4, acá 1 dividido 3, acá 8 dividido 10, acá 5 dividido 10, 1 dividido 2, 2 dividido 3, 4 dividido 9, 1 dividido 20. Bueno, vamos a hacer el primero para que vean cómo es. Entonces, el 1 es más chico que el 4. Entonces pongo 0, acá agrego un 0 y hago la división. 2 por 4 me da 8. Sobra 2. Bien. Bajo un 0, me queda 20. Entonces, si lo multiplico por 5, 5 por 4, 20, sobra 6. Da justo. Es una expresión decimal finita porque justo da. Es exacto. Fíjense que el 4 es una potencia de 2, entonces por eso da una expresión decimal finita. Bien. Bueno, y así se termina la. Y así hacen cada uno.
En el 54, ¿sí? Tienen que escribir la fracción que corresponde a cada expresión decimal. ¿Bien? Bueno, acá es el sentido inverso. Yo en el 53 pasaba de fracción a decimal. Y acá voy a pasar de decimal a fracción. Bueno, les voy a explicar cómo se hace. Yo, por ejemplo, tengo el primero que es 0,5 y lo quiero pasar a fracción. Y la fracción tiene un numerador y un denominador. Bueno, vamos a ver cómo se pone cada uno. Bueno, yo para hallar el numerador lo que tengo que hacer es tachar la coma. Si yo tacho la coma, ¿qué número queda en total? Bueno, queda 0,5. Pero el 0 delante de un número no vale. Entonces queda solamente el 5. Y abajo voy a poner siempre un 1. Siempre voy a poner un 1. Y tantos ceros según cuántos lugares hay después de la coma. Que eso lo dijimos antes. Si hay un lugar después de la coma, un solo número después de la coma, entonces hay un solo cero en el denominador. Entonces la fracción, acá ustedes ponen, queda 5/10. Esa es la fracción. Bien, entonces fíjense, acá 0,14, le saco la coma, me queda un número, el numerador, y abajo, como tengo dos lugares después de la coma, voy a tener dos ceros. Acá en el 0,23 pasó lo mismo, en el 2,5, si saco la coma, ¿qué número va a quedar en total? Y abajo, como tengo un número solo después de la coma, ¿qué va a quedar? Eso se lo dejo para ustedes. Y por último el cuadro. El cuadro es integrador, ¿sí? Repasa todo lo que vimos hasta el momento. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, yo tengo la fracción irreducible. Acuérdense que irreducible es que no se puede simplificar más. 3/5, como verán, no se puede simplificar más. Entonces yo la quiero pasar, yo quiero encontrar en realidad una fracción equivalente. Para encontrar una fracción equivalente hay dos formas. Lo simplifico o amplifico. El 3/5, como es irreducible, yo no lo puedo simplificar más. Entonces me queda amplificar. Bueno, entonces por el número que multiplican lo eligen ustedes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, elijo amplificarlo por 3. Multiplico el numerador y el denominador por 3. Entonces me queda 3 por 3, 9, y 5 por 3, 15. Y ahí me quedó la fracción equivalente. Es lo mismo 9/15 que 3/15. Bueno, ¿cómo paso de la fracción irreducible a fracción decimal? Bueno, acuérdense que la fracción es decimal cuando el denominador es 10 o 100 o 1000 o 10.000, así sigue esto, ¿no? Entonces lo más fácil para llegar en este ejemplo, ¿no? Es llegar al 10, ¿sí? Porque yo al 5 lo puedo multiplicar para un número, ¿sí? Que me dé 10. O sea, lo puedo amplificar esto. ¿Por qué número multiplico al 5 para que me dé 10? Bueno, lo multiplico por 2. Entonces 5 por 2 es 10 y 3 por 2 es 6. Ahí quedó amplificado con denominador 10. Entonces como tiene denominador 10 es una fracción decimal. Y por último la expresión decimal, o sea, el número con coma. Acá lo que voy a poner es tengo que dividir. O divido 3 dividido 5, o divido 9/15, o divido 6/10. Los 3, si los dividen, les va a dar lo mismo, porque son equivalentes. Entonces voy a suponer que divido el irreducible. 3 dividido 5. Bueno, como este es más chico que este, pongo 0, pongo un 0 acá. Y si al 5 lo multiplico por 6, me da justo 30. Y queda resto. Entonces acá pongo 0,6. Bien. Bueno, ahí terminé todo el primero. Bueno, entonces, en el segundo me da una fracción equivalente. Para pasar al irreducible, tengo que simplificar hasta que no se pueda más. ¿Sí? Para pasar de la irreducible a la decimal, tengo que multiplicar, o sea, amplificar, para que el denominador sea 10, 100 o 1000, como quieran. Y después para pasar del irreducible a la decimal, divido. ¿Sí? Como hicimos en el anterior. Y en el último me da la expresión decimal. La expresión decimal yo la tengo que pasar a fracción. ¿Sí? A fracción decimal, como hicimos en el punto 54. ¿Sí? Le saco la coma,
Me fijo qué número queda en total sin la coma, lo pongo acá arriba, en el numerador. Y me fijo qué va abajo, un 1 con cuántos ceros. Bueno, eso depende de cuántos números después de la coma. Bueno, después, cuando ya obtuve la fracción decimal, simplifico todo lo que pueda para llegar a una fracción irreducible. Y de la irreducible, al amplificarla por un valor cualquiera, llego al equivalente. Bueno, así se haría toda esta primera parte que les pido que hagan para el miércoles 16. Y también les pido que lean esta hoja de teoría, así yo el miércoles les puedo explicar este cuadrito, y que lean también esto de operaciones combinadas, así yo el miércoles les puedo explicar el punto 90. Bueno, esto sería el primer video. Para la próxima voy a mandar otro video. Así que bueno, espero que se entienda y sea claro. Cualquier cosa me consultan, saben, tanto por el foro como por el mail. Así que bueno, chicos, nos vemos la próxima. Saludos.